Vamos a agradecer a Dios. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos también con las personas que están en el extranjero. Vamos a agradecer la maravillosa gracia de Dios. Hoy voy a compartir la palabra con el título de Torre de Acción de Gracias. Nosotros esta semana, el día de hoy, le estamos dando el culto de acción de gracias. El día de acción de gracias, el pueblo de Israel tomaba la primera cosecha y se la daba a Dios como agradecimiento. Este es el significado que abarca esto. En Éxodo 23:14 el Señor dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y esto no es algo que hace la iglesia, esto no es algo que hacemos nosotros, es algo que el Señor estableció. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. El Señor dijo esta palabra. ¿Y cuáles son estos 3? Es la Pascua, la acción de gracias y el Sabbat. Son estos 3 y lo vemos en términos de las estaciones. En primavera es la Pascua, en verano la acción de gracias y en otoño el Sabbat. En la iglesia coreana se celebra la resurrección, la acción de gracias y la primera cosecha. Pero lo importante de estas 3 cosas es entender el significado espiritual que esto abarca. Entonces, si nosotros queremos realmente dar un culto espiritual al Señor, tenemos que entender el significado espiritual de estas cosas. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es que Jesús ha solucionado todos los problemas de mi vida, todo el pasado, presente y futuro, hasta la eternidad, que todo lo ha solucionado. Esto es saberlo y disfrutarlo. Esto, cuando antes de salir, el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, cuando ellos estaban en Egipto y estaban pasando diferentes desastres, Egipto parecía un infierno en ese tiempo, y el Señor los sacó de allá, pero antes de sacarlos de allá, simplemente no los sacó. Y el faraón no permitía que ellos salieran. Entonces, el Señor quería sacar de Egipto al pueblo de Israel, pero el faraón no lo permitía. Entonces, el Señor empezó a mandar diferentes calamidades, diferentes desastres, diferentes plagas a Egipto. Y esta es la última. Cuando estaban en la última, como el faraón no escuchaba y no escuchaba, entonces en la última plaga, muchos bebés murieron, incluyendo al hijo del faraón. Entonces, lo que el Señor dijo: van a poner la sangre de un cordero sobre las puertas, y la muerte pasará derecho de estas puertas. Entonces, las puertas que tenían la sangre del cordero, esta plaga pasaba derecho de ellos. Entonces, Passover, en inglés, Passover, la Pascua, pasaba derecho la muerte de estas casas, por eso se les llama la Pascua. Entonces, eso quiere decir que estas 12 corrientes de Satanás, estas 12 torres que Satanás ha ido estableciendo, la única salida es Jesucristo, es el único camino. Por eso cuando nosotros hablamos de la sangre del Cordero. Esta sangre del Cordero es Cristo, la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Qué significa Cristo? Jesucristo vino a esta tierra y me salvó a mí. Nosotros todos estamos destinados al infierno.
y Él nos salvó a nosotros. No importa mi fama, lo que yo sepa hacer, sin importar nada, Él me salvó. Y entonces 풍년이 되려 그러면 하나님께서 하늘에 비를 주고 햇빛도 주고 공기도 바람도 주고 그래 해야 돼요. Entonces, ellos agradecían también por esta acción de gracias, porque en la primera cosecha, porque agradecían al Señor, nos permitió, nos dio el sol, dio las condiciones para que hubiera una cosecha. Entonces agradecían al Señor. Ustedes, cuando ustedes estén yendo a una empresa, cuando ustedes estén emprendiendo, ustedes tienen que saber que si no es la bendición del Señor, nada va a funcionar, no hay nada. Si Dios no está con nosotros, no hay nada. La bendición del Señor. ¿Y esto qué es? 구원받은 하나님의 자녀인 우리는 천국 배경을 그렇게 가진 자, 천국 시민권자다라는 분명한 영적 배경을 누리는 것이 신앙생활이에요. 신앙생활을 바로 알아야지. Si nosotros no sabemos qué es nosotros tenemos que saber que la vida de fe es estar con el Señor, es la bendición de Él. Por eso se celebraba el Sabbat, cuando el Sabbat representa el reino de Dios con nosotros. Y después, entonces esta acción de gracias tiene diferentes nombres. Se hace después de los 7 días. Entonces se dice el séptimo día. Las fiestas del séptimo día también es cuando se da las primeras, la primera cosecha, entonces también se llama la fiesta de las primicias. Es 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua es el Pentecostal, es el Pentecostés, entonces también se le llama así. Nosotros ahorita últimamente estamos viendo la palabra de Hechos y hemos visto como en el día del Pentecostal el Espíritu Santo fue derramado. Entonces, por eso para nosotros este día de acción de gracias para nosotros también es la llenura del Espíritu Santo y tenemos que saber y experimentar la grande bendición que es esto. Si nosotros lo resumimos, la Pascua es la bendición de Cristo. El Sabbat es la bendición del reino de Dios y el Pentecostal es la llenura la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Por medio de estas tres temporadas, estas tres, podemos ver el plan de Dios, podemos ver que el plan de Dios es que nosotros vivamos en solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. Estos son los tres y nosotros no tenemos estos tres, no funciona nada más. Una vida donde no funcionan estos tres, donde no está el reino de Dios, donde estamos agradecidos por Jesucristo, donde no está la llenura de Dios, no somos diferentes a una persona que no cree en Dios. Somos iguales a las personas del mundo. Si nosotros vemos una persona que no disfruta esto, es igual a una persona que no cree en Dios. Y Dios, para que nosotros disfrutemos esto los 365 del año, Dios nos da estas fechas para que lo recordemos, para que seamos restaurados, para que no nos confundamos. Hay algo que tenemos que ver y es que por medio, Dios no nos está diciendo, solamente vivan esta vida de estos tres solos, a la fuerza. Dios nunca nos está diciendo esto, la vida de fe no es a la fuerza. A la fuerza, porque es una carga, porque es duro. No. Estas tres cosas se hacen por medio de agradecer al Señor. Es dándole gracias al Señor. Nuestra vida de fe es un festival de agradecimiento. Todos los departamentos de la iglesia son un festival de agradecimiento. Si no es realmente un festival de acción de gracias, todo es mentira. Yo espero que todos crezcan en esta área pronto.
하나님은 우리에게 Dios 감사로 삼오직에 nos enfatiza que vivamos una vida de agradecimiento de estos tres solos. 감사로. 오늘 본문의 말씀뿐만 아니라 No es solamente la palabra que vemos el día de hoy, sino en la palabra, si vemos 감사가 빠지지 toda la palabra de Dios, siempre está el agradecimiento. 각종 절기 1년 내내 Están esos tres fiestas que se celebran, pero esto es algo que celebra, 감사의 삶을 살아라. que la Biblia nos está diciendo es vivan una vida de agradecimiento. No solamente estos 3 días, sino todo el año. Es decir, es establecer una torre de agradecimiento. Y esta es el propósito y la voluntad de Dios. Pero Satanás, ¿qué hace continuamente? Satanás busca la manera en que nosotros no tengamos agradecimiento, que no vivamos en estos 3 solos. Y todo el tiempo ataca continuamente en esta área. Todo el tiempo hace que estemos siendo negativos, que todo el tiempo estemos en desagradecimiento, que estemos incómodos por algo. El agradecimiento no es algo que fluye si simplemente nos quedamos quietos. 덜의 잡초들 보세요. 잡초들은요 가꾸지 않아도 저절로 잘 자랍니다. 비가 한번 오면 막 더 쑥쑥 자랍니다. 전혀 돌보지 않는데 잘 자라죠. 그런데요, 잘 보세요. Ustedes vean, 피아노초들 si ustedes no cuidan a las hierbas, crecen simplemente estando ahí durante todo el año. 정성을 쏟아서 그래야 제대로 자라요. Sin embargo, nosotros, 좀 여유 있는 분들은 난을 키우자. 저도 난을 좋아하는데 난을 보면 정성을 다른 정성을. pero si una planta tenemos, la hierba crece sola, pero una planta, nosotros tenemos que estarla cuidando todo el tiempo, si no, 가꾸지 않아도 저절로 나와. 저절로. no va a crecer. Y lo mismo pasa con el agradecimiento. Es exactamente lo mismo. La incomodidad de las cosas que no nos gustan 저절로 나와. 저절로. crecen solas continuamente. Pero el agradecimiento tenemos que 감사하는 마음이 찾는 겁니다. regarlo, tenemos que criarlo, tenemos que ayudar a que crezca todo el tiempo. 제목을 만드는 거예요. 그래서 저는 매주일 Por eso es que cada semana 빠지고 감사. yo doy agradecimiento a Dios y yo busco títulos donde podamos agradecerle al Señor. También doy mi ofrenda de agradecimiento. 감사를 낳게 돼 있어요. El agradecimiento causa más agradecimiento. Eso es algo que yo he experimentado cada semana. Si nosotros estamos agradecidos, hay más agradecimiento. Seguimos viviendo en agradecimientos. Hay un pastor que se llama Spurgeon, un pastor importante que se llama Spurgeon, y él hace esta confesión. Él dice lo siguiente. Dice, una persona que ve una vela y está agradecido, el Señor lo lleva, le da electricidad. A la persona que está alegre por la luz de la electricidad, el Señor le da la luz de la luna. La persona que está alegre por la luz de la luna, el Señor le da la luz del sol. La persona que está alegre por la luz del sol, el Señor le da brilla la luz del cielo eternamente sobre esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más agradecimos, más agradecimiento empieza a fluir. Asimismo, en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, el Señor dice que estén agradecidos, dice Pablo. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando una persona está agradeciendo a nosotros, eso se ve. 서기만 해도 웃기 시작해요. 제 인상과 달리 막 박수치고. 우리 임마누엘 교회 그뭐 Yo estuve en la iglesia de Emmanuel. 박수가 끝이 안 나. 계속 저 서시가 어색해. 그만해. Entonces, 한국 사람 박수 안 칩니다. los 박수 치봤자 4-5번 치고 끝내지. 무슨 북한도 아니고 뭐 계속 때립니다. 그런 식으로 막 치는. 야, 내가 그래도 평소 때 이 사람들 눈에는 그래도 괜찮은 사람이었구나. Yo fui a la iglesia de Emmanuel y muchas personas, a la iglesia de otro pastor, y muchas personas empezaron a aplaudir y aplaudir, y los coreanos generalmente no aplauden tanto. Y tanto que el pastor de la iglesia dijo, ya no más. Y yo dije, así beben las personas. Y yo me doy cuenta que cuando nosotros estamos en agradecimiento, las otras personas pueden sentir esto. Yo solamente estoy agradecido.
여러분 불평해본데 남는 게 뭐가 있습니까? 아무것도 없어요. Y las otras personas ven, 자리를 차지할 수밖에 las personas 없습니다. pueden ver cuando nosotros estamos en una vida de agradecimiento o no. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos en agradecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que proclamar con nuestros labios. No es solamente nuestro corazón, sino con nuestra boca tenemos que proclamar este agradecimiento. Y yo espero que esa oscuridad, esas tinieblas, esa depresión, esa ansiedad que Satanás quiere poner en las vidas de ustedes en algunos momentos, ustedes por medio de agradecimiento puedan sobrepasar esas circunstancias. Hagan esa prueba a las personas que están en diferentes situaciones. Cuando empiezan a tener agradecimiento, empiezan a ser sanas incluso. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia Yeguan se levanten las torres de agradecimiento y que sean todos discípulos del Señor. Primer punto, agradecimiento. Primer punto, agradecimiento por la gracia de salvación. Versículo 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Nosotros hoy estamos viendo un salmo de agradecimiento que es el Salmo 107. 119번 같은 데는 막 절절히 감사하잖아요. 절절히 감사. 절절히 다 감사한다니까요. 시편은요 마치 모세오경처럼 150편을 Y vemos como desde el comienzo empieza con agradecimiento, así como los salmos, así como el Pentateuco está dividido en 5. Los 150 capítulos están divididos en 5 volúmenes. Y en medio de esto empieza este salmo, empieza una parte con agradecimiento. ¿Cuál es el inicio del versículo 107? Agradecimiento. ¿Y a quién es este agradecimiento? Es a Jehová. Así es como inicia en la versión en coreano. En la versión en español dice alabad a Jehová. En la versión en coreano dice agradeced a Jehová. Y acá hay un significado que nosotros no podemos perder. Y es que cuando se habla de Jehová en la Biblia, es el nombre del Señor. Y hay un significado muy importante, y es que ese es el Señor que escogió a su pueblo, que les dio un pacto, y es quien establece ese pacto. Ese es lo que significa Jehová. Si vemos en el versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que para siempre sea su misericordia. Quiere decir que el Señor ha escogido a estas personas y ha dado un amor, el mejor amor, un amor sin condición, un amor del pacto. Lo ha puesto sobre cada una de estas personas. Y porque ese amor de Dios es eterno, porque esa gracia de Dios es eterna, pues dice, alaben a Dios, agradezcan a Dios. En este versículo habla de la redención. Dice en el versículo 2, digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido el poder del enemigo y los ha congregado a las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. El trasfondo, el contexto de este texto es cuando ellos estaban bajo Babilonia, bajo el poder de Babilonia. Si nosotros vemos la vida dominada por otro pueblo es no poder hacer nada, es no poder ser libre. Es por más que se trabaje, se es impotente. Están sometidos a otro pueblo. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios cumplió su pacto, Dios restauró su pacto, Dios protegió a las personas. Aunque ustedes hayan equivocado, aunque ustedes hayan fallado en algo, si ustedes buscan a Dios, si ustedes claman a Dios, Dios es quien los levanta. Eso lo vemos en el versículo
다시 예루살렘으로 10 y 11. 돌아오게 하셨고 그것을 지금 감사하고 있는 내용이에요. 본문의 이 속량이란 말은 하나님께서 Esta palabra 대적의 손에서 de redención que se usa en el texto significa que Él pagó el precio para sacar a la gente de las manos del enemigo. 사셨다는 뜻이에요. Ese es el significado. De hecho, el pueblo de Israel en ese tiempo no tenía absolutamente nada. No tenían cómo pelear, sino que fue el Señor quien los sacó, quien los redimió, quien los sacó. Y fue algo que no hizo el pueblo de Israel por ellos mismos, sino fue algo que el Señor hizo. Esto lo vemos en Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Esto lo hizo el Señor, se cumplió la palabra que había hecho el Señor. Y esto es que por medio de Jesucristo, el poder de Satanás, y asimismo el poder de Jesucristo, el poder, la autoridad que tenía las tinieblas sobre nosotros, fue quitada y el Señor nos rescató de esto. Y esto lo vemos en el texto de hoy, versículo 14, dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y esto es lo que Jesucristo, está la redención que Jesucristo hizo en la cruz. Dios nos sacó de todas las tinieblas y de la sombra de muerte y nos sacó de estas prisiones. Jesús vino como el Cristo y nos sacó de las tinieblas y de la muerte y nos sacó de la autoridad de Satanás. Y Dios abrió el camino para salir de estas torres que Satanás establece en el mundo. Nosotros pasamos de ser hijos de Satanás a ser por completamente restaurados como hijos de Dios en el momento en que creemos en Dios. Fuimos restaurados a la imagen original, en el momento en cuando fuimos creados por Señor. Ese fue nuestro diseño original. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos completamente hechos libres. Nosotros legalmente fuimos hechos libres de las prisiones. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. El pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotras, porque todo mi pasado, presente y futuro, todo mi pecado, Dios pagó el precio. Jesús en la cruz pagó el precio por esos pecados. Nosotros tenemos que estar agradecidos por esto. Nosotros tenemos que tener esta libertad. A veces, que porque una palabra, que porque alguien dice eso no podemos dormir, que porque pasa otra cosa, nos afectamos. Una persona puede decir muchas cosas, pero no importa. Yo ya soy libre. Nosotros solamente tenemos que disfrutar. Nosotros ya fuimos hechos libres. El Señor nos hizo hechos libres, porque nos vamos a volver a atar por palabras de otras personas, porque nos vamos a dejar influenciar por otras palabras. Dios nos llamó a vivir esa vida en tinieblas. Ustedes todavía se siguen afectando porque una persona dice o porque no dice. Yo espero que ustedes dejen de estar afectados por eso y que sean libres en la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 está diciendo, no vuelvan a ser confundidos. Párense firmemente, levanten firmemente la torre de la libertad que les da el Evangelio. El solo hecho de estar, ustedes están agradecidos por eso, el solo hecho de estar escuchando esta palabra. ¿No tienen ustedes ya una razón de estar agradecidos? ¿Están agradecidos? Por Jehová estamos agradecidos. Y lo primero que nosotros tenemos que agradecer es la gracia de la salvación. Es la redención y la salvación que recibimos por medio de Jesucristo. La verdad es que desde el momento en que nosotros empieza a sobrepasar en nosotros el agradecimiento por la salvación, podemos sobrepasar cualquier circunstancia. ¿Cómo de esta oscuridad, cómo en este mundo
puede haber agradecimiento, es por el agradecimiento por la salvación. Cuando les estoy diciendo, cuando ustedes están agradecidos por la salvación, pueden sobrepasar cualquier otra situación incómoda o cualquier otra situación que vivan, circunstancia. Pero hay personas que todavía no pueden experimentar esto, siguen afectados. Cada vez que se encuentran con una persona, cada vez que pasa algo, están afectados. Como si hemos recibido la salvación, podemos seguir viviendo así. No todos pueden recibir la salvación, no todos han confesado con su boca que Jesús es el Cristo. Nosotros tenemos que agradecer esto. Cuando la palabra de hoy dice, digan los redimidos de Jehová, en el texto original, hablando de la redención, no dice, en el texto original no se refiere a decir una vez, sino en el texto original, la palabra significa hablar continuamente, lo mismo. Es decir continuamente. Nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, podemos naturalmente tener agradecimiento en nuestras vidas. Naturalmente este agradecimiento surge de nosotros. Y ustedes deben mantener este agradecimiento en diferentes circunstancias. Satanás siempre está atacando las familias, está atacando el campo en el que ustedes están. En estos lugares mantengan el agradecimiento continuamente. Nosotros ahorita, esta es la razón por la que hemos establecido los grupos de 3, para que un alma vuelva a la iglesia. Ustedes que tienen que confesar, yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido cuando un alma vuelve a Dios a través de nosotros. ¿Qué es lo primero que sale de nosotros? Agradecimiento. Cada vez que una persona restaura una vida de culto, restaura una vida de la iglesia, ¿cuánto agradecimiento hay en ustedes? Cuando yo estaba estudiando, una vez me sorprendí que habían pastores que nunca habían llevado a una persona a recibir a Cristo. Las personas que no experimentan esto no saben lo que es la felicidad. Y la mayoría de los pastores, cuando yo estaba estudiando, la mayoría de ellos eran pastores de Corea. Y entonces un pastor preguntó, pero si un no creyente recibe a Cristo, ¿todos los problemas son solucionados? El mismo pastor no lo sabe. Hay un pastor que es muy famoso en Corea y el pastor también preguntaba algo parecido. Y yo me sorprendí mucho cómo un pastor no puede llevar a otra persona a hacer una oración de entrega. Está muy bien que den la palabra, pero lo más importante es que una persona no creyente reciba a Cristo. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han experimentado esto? ¿Ustedes han traído una persona a restablecer el culto, una vida de culto? ¿Han traído una persona que ahora está haciendo una vida de fe? Poco a poco las respuestas, poco a poco menos personas respondieron. Hay muchas personas que incluso sus familias, sus esposos, no saben lo que es ese agradecimiento. Hay muchas personas que son ancianos, que pueden tener los mismos cargos. ¿Ustedes creen que un anciano es lo mismo? ¿Todos los ancianos son iguales? ¿Que todos los creyentes de la iglesia de son los mismos? No, las personas que su corazón late porque otros reciban a Cristo, es diferente quienes han experimentado esto. Y yo espero que ustedes experimenten realmente esta vida de Cristo salvando a otros en cada uno de sus campos. En sus campos hay un pastor que se llama Tomás Kempis. Y él dice lo siguiente, dice, cuando una persona que está agradecimiento, en cualquier momento la gracia de Dios es derramada sobre ellos.
¿Esto qué quiere decir? Que una vida que tiene gracia y tiene agradecimiento es una vida que ha recibido la vida de Cristo en ellos. Yo espero que todos ustedes vivan como testimonios del agradecimiento y la gracia de Dios derramada sobre ustedes. Versículo 4 al 5. Segundo punto. Agradecimiento por la gracia que guía. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Cuando este salmo nos cuenta que el pueblo de Israel estuvo sin un camino y sin un hogar, andando continuamente en el desierto, cuando estuvieron bajo Babilonia. Y esta es una vida de ansiedad. Esta es la definición de lo que es una vida en ansiedad. Dice que estaban hambrientos y sedientos. Dice que su alma estaba desfallecida, tenían dolores físicos y dolores espirituales. Esto no es cualquier cosa. Estaban hambrientos y sedientos físicamente y el alma estaba desfallecida espiritualmente. Y estaban caminando en un desierto. Y la verdad es que en este momento viven muchas personas en esta situación. Vamos a ver el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y entonces, ¿qué es lo bueno en medio de todo esto? Que ellos sabían y entendieron en este momento que la única respuesta era Jehová. Que la única persona que podía salvarlos, que podía rescatarlos de esto era Jehová. Y asimismo, ellos experimentaron lo que es ser llamados por Dios como el pueblo escogido. En el momento en que Dios está con nosotros, en el momento en que ustedes han recibido a Dios, una vez que empiezan a vivir como un pueblo de Dios, una vez es suficiente. Pero las personas que no han entendido esto, cada vez que pasan por una circunstancia, dejan de asistir a la iglesia. Pero en medio de estas circunstancias, Dios empieza a responder. Ustedes tienen que saber que Dios es quien guía en los desiertos y que quien hace que todas las cosas ayuden para bien es Dios. Por eso la palabra de hoy dice que el Señor estuvo con ellos, que solamente el Señor, este versículo también enfatiza que el Señor es el único a quien debemos dar la gloria, a quien debemos agradecer. Si nosotros vemos la historia de nuestra iglesia de Ewon, no nos queda más que confesar, hacer confesión de agradecimiento. Esta iglesia es la misma gracia de Dios, hecha iglesia. Cuando estaba el tiempo de la crisis del 97 y de la pandemia de corona, cuando estas situaciones que parecían un desierto, el Señor nos llevó a construir dos edificios de esta iglesia. En medio de estas circunstancias, esto es un milagro. Después de esto, Dios nos ha permitido establecer las 237 naciones y que cada creyente tenga en su corazón una sola nación, no importa si vayamos o si no vayamos. El poder estar abrazando, el poder estar orando por una nación, cada creyente de esta iglesia, de estar haciendo misiones, esto mismo ya es la mayor bendición. Esto es un milagro en sí mismo. Y que nosotros estemos disfrutando esta bendición. La verdad, yo me emociona tanto, yo agradezco tanto. Ayer también yo proclamaba en otro lugar, yo hablaba, realmente el solo hecho de estar abrazando otras naciones y estar en oración continua por todas las naciones ya es una bendición. No importa si ustedes sacaron o no sacaron. A las personas que no han sacado o no han escogido su nación, espero que tengan interés pronto.
Hay países, entonces no importa si usted, y no importa si el país en el que ustedes fueron asignados, ustedes pueden ir o no pueden ir, no importa. Si ustedes van a algunos países musulmanes, si ustedes van y proclaman el evangelio, los matan. No importa, no se trata de ir o no ir, sino que ustedes estén orando continuamente por estas naciones. Nosotros vemos en la palabra cómo es la oración la que movió diferentes cosas. Pablo fue Pablo no fue a muchas naciones, él estuvo por toda Europa y Asia Menor y fue por medio de la oración que él logró la evangelización de casi todo el mundo. Nosotros ahora que se acabó ahora que empezamos este nuevo año de las misiones, ahora no solo estamos haciendo misiones, sino que ahora nuestros jóvenes y los universitarios están en diferentes lugares buscando extranjeros y proclamando el evangelio en diferentes lugares. Ahorita yo hace poquito vi como después de lo que pasó en Itaewon, después de la estampida en Itaewon, otros misioneros extranjeros vinieron aquí y fueron a orar en el lugar de la estampida en Itaewon. Y entonces yo le dije a los jóvenes de la iglesia, ¿ustedes qué están haciendo? Tenemos que ir allá también. Y entonces nosotros fuimos y ahora hay un restaurante y ahora vamos a establecer una iglesia regional en Itaewon. Nosotros vemos que que el Señor tiene todo preparado y que el campo está listo. La gente está esperando esto. ¿Ustedes saben cuál es el lema de muchas empresas muy grandes? Como LG, muchas empresas grandes, esto casi cuando ustedes salen afuera pueden ver lo que se necesita. Y es lo mismo, cuando ustedes salen al campo pueden ver lo que necesita este campo. Y nosotros, que como iglesia nosotros ya estemos moviéndonos por las naciones, que estemos abrazando una nación y orando por estas naciones, esta sola actitud ya es un milagro. Y nosotros sabemos que hay una luz para las naciones, que es Cristo. Y cuando nosotros empezamos a orar por esto, es el Señor quien empieza a guiar y es el Señor quien va a obrar. Nosotros simplemente tenemos que seguir la palabra de Dios. Solo seguir la palabra de Dios es suficiente. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, no hay razón de estar preocupados. Cuando nosotros nos aferramos 24 horas al día por el pacto de Dios, pues estamos 24 horas en oración. Vemos que el Señor nos da todo lo que necesitamos, nos da la economía y la fuerza. Todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios que va a ser a través de nosotros. El Señor nos da, cada vez que el Señor nos da un pacto, nos da una misión, el Señor nos da todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. ¿Cuánta expectativa crea usted en nosotros? Nosotros vemos en el versículo 9, dice, porque el Señor sacia de la palabra de hoy. El versículo 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. El Señor, tanto espiritualmente como físicamente, el Señor da todo. En las almas menesterosas, el Señor les da la llenura del Espíritu Santo. 그러면 하나님께서 최고의 것, 최선의 것을 채워주신다. ¿Qué significa ahora amar al Señor? Que es aferrarnos a su pacto y en oración. Yo espero que ustedes crean la palabra como tal y oren en ella. Oren por esta. Nosotros tenemos que levantarnos y levantar a otros. A veces nos preocupamos, ¿sabes qué me pasa esto? Es que me afecta esto. No podemos recibir, no podemos ver lo que Dios está haciendo. Tenemos que actuar como una iglesia que tiene el Evangelio de Cristo. Levantar a otros, estar en agradecimiento. Por eso, yo espero que ustedes 24 horas, 25 horas y eternamente estén disfrutando de la obra y la bendición del Señor. Hay un premio Nobel que se llama Hans Ley
하버드 대학에서 고별 이제 마지막 강연을 Y él estaba dando una clase y cuando él estaba terminando un seminario, 박수를 받고 él recibió diferentes preguntas. 와서 이제 가는데 Y cuando él se estaba yendo, él terminó la clase y cuando se estaba yendo, 스트레스 홍수 시대에 un, 살아가는데 un estudiante lo siguió y le preguntó, una pregunta le dijo, deme solamente un método, una forma 이 교수님이 para 한마디 했어요. poder quitar el estrés. Y este estudioso le dijo lo siguiente: 노벨상을 받은 이 박사가 한 agradecimiento. 감사. Agradecimiento. Él era un premio Nobel de medicina. 우리 의사들 계시잖아요. 스트레스 Incluso 스트레스. médicamente se sabe que el agradecimiento quita el estrés. ¿Cómo se sana el estrés con agradecimiento? 이것이 실 증명이 되었습니다. 감사가요. 스트레스 완화되다. Esto médicamente vemos cuando se habla de agradecimiento, las hormonas de alegría, dopamina, serotonina, endorfina, todas estas empiezan a producirse y nuestro corazón empieza a latir más, la sangre empieza a fluir diferente. Nosotros esta es la sensación de alegría en nosotros. Esto se produce cuando estamos agradecidos. Cuando ustedes quieren estar más alegres, empiecen a estar en agradecimiento. Cuando cada día se quieran ver mejor, restauren el agradecimiento. En ustedes empieza como endorfina, ustedes empieza esta fortaleza en ustedes cuando ustedes están en agradecimientos. Como niños, como tontos, empiecen a agradecer continuamente. Amén. Cuando ustedes son personas que ya han recibido todas las respuestas, que ya tienen todo. La palabra de Dios la palabra de Dios ya preparó todo, ya nos da todo para vivir alegremente, para vivir en agradecimiento. La palabra ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir en agradecimiento. Y de esta manera, cuando ustedes viven 24 horas concentrados en la palabra, las tinieblas empiezan a irse, el agradecimiento empieza a ser restaurado en ustedes, el diseño original empieza a ser restaurado en ustedes. Y yo los bendigo como iglesia para que ustedes tengan una vida de fe en donde el agradecimiento al Señor, esta torre de agradecimiento sea restaurada en cada momento. Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día de acción de gracias podemos estar delante de ti. Oramos para que el agradecimiento por la salvación sobreabunde en nosotros. Te damos gracias porque por medio de Cristo nos has llevado a disfrutar una vida completamente redimidos. Llévanos a disfrutar en agradecimiento de esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.